Hola chicos, buenas tardes. Buenas tardes chicos. ¿Cómo están chicos? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están chicos? Buenas tardes. Buenas tardes chicos. Qué bueno que estén por acá. Buenas tardes. ¿Ya? Ok. Entonces, a ver. ¿Cómo están chicos? Buenas tardes. Vamos a desarrollar, ¿ya?, los temas del día de hoy. ¿Qué tal chicos? Vamos a desarrollar, muy bien chicos, qué bueno. Vamos a trabajar. La semana pasada nos habíamos quedado, hicimos un poquito de la introducción a los pronósticos, comentamos algo, pero sobre todo nos centramos en la parte estratégica, ¿ya? Hoy día vamos a ver un poquito de lo que es eh, gestión de la demanda, ¿no? Gestión de la demanda. Permítame un segundo. Ya. Y luego vamos a ver. Ya. Ok. Segundo, por favor. Un segundo, un segundo. A ver. Ya, esto era. Un segundo. Semana 2. Ya, a ver, vamos a compartir. ¿Ya? Entonces, a ver, ¿ya? Vamos a desarrollar primero, ¿no? Esto comenzamos a ver la semana pasada, pero en realidad lo más importante que, digamos, o sea, el nexo entre la primera semana y esta semana, ay, perdón, era la parte de la gestión. Gracias chicos, perdón. Perdón. Entonces, era la gestión de la demanda, que ahí es la parte propiamente de los pronósticos, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de gestión de la demanda, nosotros decimos que nosotros vamos a trabajar primero con pronósticos solo del tipo cuantitativo, ¿ya? Los cualitativos no los vamos a ver en el curso porque finalmente ese tipo de pronósticos, ¿no? Solo los comentamos, pero no los vamos a ver en el curso porque no nos da el tiempo, ¿ya? Entonces, lo primero que vas a hacer tú es que vas a determinar el patrón de datos. ¿Cómo determinas el patrón de datos? En principio, lo que tú primero que tienes que hacer es trabajar. Como tienes datos de tipo cuantitativo, graficas, ¿no? Y finalmente tú tienes tu patrón de datos, ¿ya? Entonces comienzas a graficar y dices, bueno, a ver, yo creo que hay una tendencia, hay una estacionalidad, o de repente, tengo algo horizontal, etcétera, ¿ya? Entonces tú sospechas con el patrón de datos, pero la forma de confirmar que efectivamente tus sospechas eran ciertas o no es con lo que se llama el coeficiente de autocorrelación, ¿ya? Entonces, en el caso del coeficiente de autocorrelación, lo que hace es ver la relación que hay entre dos variables, ¿no?
la misma variable, perdón, ¿no? Con, digamos, una de ellas, en uno de los casos, la variable va a estar desfasada en uno o más periodos. Entonces, siempre partimos de un desfase igual a 1, de 2, 3, 4, 5, etc. ¿Ok? Muy bien. Entonces, lo siguiente que tenemos que hacer es que a partir de la evolución del coeficiente de autocorrelación, es que nosotros de alguna manera recomendamos, ¿no?, que, digamos, se trabaje con alguno de los modelos. Por ejemplo, nosotros podemos decir, mira, sospecho que hay estacionalidad, de repente hay mi coeficiente de correlación y sí, confirmo, ¿ya? Hay estacionalidad. Entonces ahí tú puedes decir, mira, yo me doy cuenta que hay estacionalidad en mis datos y yo recomiendo que se trabaje con el método de Winters y el método de descomposición de factores, ¿ya? Entonces, puedes hacer esa recomendación, ¿ya? ¿Qué van a hacer ustedes en su trabajo? En su trabajo ustedes van a escoger familias de productos. Entonces, ustedes van a decir, por ejemplo, la familia de productos plásticos para el hogar, ¿ya? O cualquier otra familia. Entonces, dentro de la familia, escogen los 3 productos más vendidos, más solicitados. Hacen su pareto y escogen los 3 productos, digamos, que tengan más porcentaje de participación. Entonces, con esos productos ustedes se van a quedar. ¿Por qué? Porque si pueden hacer toda la parte, digamos, de desarrollo del curso con esos 3 productos, lo podrían hacer con 10, 15, 20. Solo sería un tema de tiempo, ¿ya? Ok, muy bien. Entonces, ya escogiste tus 3 productos porque en plan agregado los vas a trabajar y los vas a agregar, ¿ya? Ahora, ¿qué vas a hacer en la parte de pronósticos? En la parte de pronósticos, tú vas a evaluar primero el patrón, luego el coeficiente de autocorrelación con 12 desfases y vas a decir, mira, yo sospecho que tienes un modelo, por ejemplo, el primero podría ser estacionario constante. Ya, ok, en tales casos yo puedo utilizar, digamos, un promedio móvil simple y un suavizamiento exponencial simple, ¿ya? Entonces, vas a hallar tu pronóstico de las dos formas, con las dos modalidades. Perdón, chicos, un ratito. Ok, entonces, ay, gracias. Entonces, tú puedes sospechar, ¿no? Y entonces con el patrón de datos, sospechas, con el coeficiente de autocorrelación confirmas. Entonces, para cada producto, tú recomiendas 2 métodos de pronóstico. Entonces, hemos dicho, por ejemplo, imagínate que tú dices, ay, mira, yo sospecho, o sea, yo intuyo que acá hay estacionalidad. Ok, entonces, para trabajar con estacionalidad, utilizo el método multiplicativo de Winters y utilizo el método de descomposición por factores, ¿ya? Entonces, trabajo con los 2 métodos, ¿no? Y en ese caso, trabajando con los 2 métodos, ¿no?, finalmente, lo que tú dices es, ah, mira, entonces, yo encuentro lo que se llama el error del pronóstico, ¿ya? Entonces, posteriormente vamos a ver el error del pronóstico. El error puntual es la diferencia entre las ventas menos el pronóstico. Pero el error no se observa en no es un solo valor, sino lo que haces es que miras la evolución del error en el tiempo, ¿ya? Entonces comienzas a observar el error en el tiempo y dices, de acuerdo a la evolución del error en el tiempo, ¿no?, este método es mejor o este método, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay unos indicadores del error. Por ejemplo, un indicador es la desviación media absoluta. Luego, el otro indicador es el error cuadrático medio. Y así puedes tener varios, ¿ya? Pero bueno, así es lo que nosotros lo hallamos, ¿ya? Ok, entonces, así es como vamos a trabajar. Y luego, al final, sí vamos a encontrar lo que se llaman los intervalos de confianza. ¿Por qué? Porque finalmente digamos, tu pronóstico puede tener un error. Sabemos que no hay un pronóstico perfecto, ¿no? Entonces, ¿qué dices? Si tú quieres
hacer un informe, tú puedes decir al final, bueno, los pronósticos que yo considero, ¿no? Tienen, digamos, trabajan, ¿no? Entonces pueden tener una variabilidad de ciertas desviaciones, ¿no? Entonces, lo que haces es decir, ya, ok, yo en pronósticos trabajo con desviaciones medias, desviaciones acumuladas, DMAs, ¿ya? Entonces, perdón, desviación absoluta media, ¿ya? Tiene distintos nombres, pero normalmente se llama DMA. Entonces, trabajo con esas desviaciones en vez de trabajar con desviaciones estándares. Ya, si trabajas hasta 30 datos, utiliza la distribución TD-Student, y si trabajas con más de 30 datos, utiliza la distribución normal. ¿Ya? Ok, muy bien. Entonces, tú puedes decir, ok, muy bien, el valor, ¿no?, del pronóstico es 25, pero es más o menos 7. Entonces, ¿qué vas a decir? El límite inferior del intervalo es 25 menos 7, o sea, 18, o 25 más 7, o sea, 32, ¿no? Entre 18 y 32 puede estar el valor, ¿ya? Y eso es tu intervalo de confianza, ¿ya? Muy bien. ¿Por qué se hace necesario pronosticar? Pues no sabes qué va a pasar en el futuro y porque también te ayuda a tomar decisiones. Las etapas en la estimación de un pronóstico parten de la recopilación de datos, el análisis de datos, la construcción del modelo, ¿no?, que es un modelo matemático porque trabajo con cifras, y luego la extrapolación de resultados con tu modelo. ¿Ya? Dentro de las fuentes de datos, tú vas a decir, tengo fuentes internas, yo tengo fuentes primarias y yo tengo fuentes secundarias, ¿ya? Ahora, los patrones que tú puedes encontrar con el coeficiente de autocorrelación. Primero, puedes encontrar que tus ventas tienen un patrón estacionario. ¿Qué significa un patrón estacionario? ¿No? Que podrían tener un comportamiento casi constante, o sea, casi constante que coincide con un valor que tengas en horizontal, ¿no? 50, 60, 80, lo que tú quieras, ¿ya? Segunda, digamos, ahora, ¿en qué casos tú tienes un patrón estacionario? ¿No? Entonces tú vas a tener patrón estacionario para productos de corto plazo y para productos, digamos, de consumo masivo, ¿no? O sea, productos que podrían ser abarrotes o para higiene o para alimentos, pero muy básicos, ¿ya? Jabón, champú, etcétera. Ese tipo de cosas sí podrían ser productos muy, muy básicos, ¿ya? Pero ¿qué sucede? ¿No? O sea, eh, esto se cumple solo en el corto plazo, porque en el mediano y largo plazo ya influye en la tasa de crecimiento de la población. Entonces ahí sí no vas a tener esto, ¿ya? Muy bien. ¿Qué pasa cuando tu patrón, ¿no?, el patrón que predomina es la tendencia? Entonces, tú puedes decir, mira, ok, hay productos o servicios que sí van creciendo en el tiempo, porque obviamente hay una tasa de introducción de nuevos productos, ¿no? El problema es que, digamos, en el caso de que haya una tendencia, la tendencia puede ser gradual, ascendente o descendente, de cualquiera de los dos casos, ¿ya? En un mediano y largo plazo, digamos, casi todos los productos podrían tener una tendencia. ¿Por qué? Porque te afecta la tasa de crecimiento de la población, etcétera, ¿ya? Entonces, generalmente la trabajas a muy largo plazo, ¿ok? Muy bien, ahí lo ves. El tema de la estacionalidad. En el caso de la estacionalidad, tú puedes decir lo siguiente. La estacionalidad se puede presentar en un año, ¿no? O sea, el plazo máximo es un año. Entonces tú puedes decir, en un año hay 2 estaciones. Entonces cada estación es un semestre. O hay 4 estaciones, cada estación es un trimestre. O hay 2 estaciones, cada estación es un semestre, ¿ya? O lo puedes dividir en las formas que tú quieras, ¿sí? El tema es que, digamos, el plazo máximo siempre es un año, ¿no? Pero pueden haber plazos más cortos. O sea, por ejemplo, tú puedes decir, yo tengo un plazo de un mes. Mira, ¿y un mes qué estacionalidad hay? Claro, podría ser que tú tengas una empresa de, por ejemplo, podría ser, a ver qué te digo, podría ser una empresa de taxis donde tú te das cuenta que en las fechas que pagan van a utilizarse más taxis, ¿ya? Por ejemplo, en fechas cercanas a fin de mes.
Ahí seguro que se utilizan más taxis, ¿ya? Eh, a ver, nosotros tenemos un tema que no solamente influye con, con el clima, porque la estacionalidad también se presenta por las costumbres, y nosotros somos un país con una riqueza cultural muy grande. Entonces, por ejemplo, imagínate que de repente tienes información mensual, tienes una panadería y te das cuenta que en octubre se disparan las ventas. Comienzas a mirar en detalle y te das cuenta que en octubre tú fabricas más, digamos, turrones de Doña Pepa que otros lugares, ¿no? Entonces, en ese caso, probablemente la razón, ¿no? Será, digamos, eh, la razón de esa estacionalidad, ese pico alto de demanda, será, digamos, las costumbres, ¿no? que tienen las personas de consumir turrón de Doña Pepa en el mes de octubre de cada año, ¿ya? Muy bien. En el caso de una estacionalidad mensual, tú puedes decir, mira, de repente yo, digamos, no lo sé, en una semana, ¿no? Un horizonte de tiempo de una semana, puedo tener productos que tienen sus picos altos y bajos de demanda en cada día del año, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿no? Podría ser el consumo de bebidas alcohólicas, ¿no? O el consumo en restaurantes, o de repente también puede ser el consumo de pizza, ¿no? O el consumo de flores en una florería, etc. Porque, ¿qué es lo que sucede en esos casos? En esos casos, tú puedes tener picos altos y bajos. Les apuesto que un pico bajo va a ser un lunes o un martes. Pero, sin embargo, a partir de un jueves, viernes, sobre todo, sábado y domingo, vas a tener los picos altos de demanda. Entonces, finalmente, eso no se deben al clima, sino se deben a las vacaciones. ¿Ya? Ok. Muy bien. Entonces, digamos, no propiamente las vacaciones, ¿no? Sino propiamente digamos, es un comportamiento eh, como que la gente está un poco más libre, ¿no? O sea, si quieres salir a un restaurante, si un viernes o un sábado puedes salir, ¿no? Entonces, claro, ahí es donde generalmente tú vas a ver, los fines de semana vas a ver mucho movimiento, ¿ya? Entonces, ¿qué decimos? Hay casos de que puedes tener estacionar por el clima o por las costumbres, etcétera. ¿Ok? Muy bien. Cuando ya hablamos de un patrón cíclico, esto significa que el plazo que se está evaluando, ¿no? Es mayor a un año. ¿Ya? Entonces tú dices, por ejemplo, mira, yo comienzo a mirar, ¿no? Y puede ser, no sé, un tema climático o podría ser un tema económico, ¿no? Que comienzan a desarrollarse así. Por ejemplo, climático, no sé, cada cuánto se produce el fenómeno de la niña o del niño, etcétera. Y económico, tú podrías decir, bueno, cada cierto tiempo hay, digamos, un año donde hay una contracción de la economía, ¿no? Algo así. Entonces, eso no lo vamos a estudiar nosotros porque tendrías que aprender otros métodos y no los vamos a ver en el curso. ¿Qué otro patrón puedes tener tú? Las variaciones aleatorias. Las variaciones aleatorias normalmente no se predicen, pero sí se pueden explicar, ¿no? O sea, tú después de que ha pasado, ya comienzas a ponerles valores, ¿no? Y comienzas a decir, mira, ¿qué habrá pasado acá? De repente yo veo que hay un piquito alto de demanda que se disparó, ¿qué habrá pasado? ¿No? Y de repente comienzas a ver y dices, ay, acá tengo un pico bajo de demanda, la demanda se fue pero para abajo. ¿Qué habrá sucedido? Entonces, en algunos casos, ¿no? Tú dices, bueno, no tengo idea qué pasó y te quedas con la duda. Pero en algunos casos sí, tú a posteriori puedes saber qué pasó. Entonces tú puedes decir, mira, por ejemplo, no sé si ustedes se acuerdan que hace algún tiempo, no me acuerdo exactamente cuándo, pero ha sido hace poco, que ha habido una huelga de controladores aéreos. Entonces, hubieron, hubieron algunos problemas
y entonces hubieron varios vuelos que no pudieron salir, ¿ya? Entonces, claro, la gente a priori no las podía estimar, pero a posteriori sí las pudo identificar. O, por ejemplo, tú dices, bueno, se va a presentar el fenómeno del niño, pero de repente tú no esperabas un comportamiento de una manera. Tú pensabas que era algo super light y no, a la hora de la hora fue algo mucho más complejo, ¿ya? No se repiten, duran muy poco tiempo, ¿ya? Vamos a ver lo que pasa con el coeficiente de autocorrelación. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ¿no? En el coeficiente de autocorrelación, es tu misma variable, pero que tiene un desfase de 1, 2, 3, 4. ¿Ya? Entonces, estos chicos lo van a encontrar acá, por ejemplo, el coeficiente de autocorrelación. Los datos originales y el desfase. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá tienes los datos originales, sacas un promedio, o sea, sumas un total, sacas un promedio, y luego el desfase, ahí lo tienes, luego hallas, ¿no? El valor menos la media, y en otra columna hallas el valor desfasado con la media, ¿ya? Entonces luego elevas al cuadrado el primero, el valor desfasado, o sea, el valor original menos la media, lo elevas al cuadrado, y luego multiplicas el valor original menos la media por el valor desfasado menos la media. Ya, entonces tienes dos valores. Entonces, ¿qué vas a hacer acá? Hallas y divides, ¿no? Digamos, el valor, ¿no? De la multiplicación que tenías entre el valor al cuadrado, y eso te da tu coeficiente de autocorrelación. Pero yo no voy a observar un solo periodo, yo observo la evolución de los coeficientes de autocorrelación, y con eso ya puedes concluir, ¿ya? Muy bien. Entonces continuamos por acá. Esto se los voy a compartir, o sea, este material de gestión de la demanda se los voy a compartir. Ya, ahí tienes tu coeficiente de autocorrelación con un desfase de un periodo, ¿no? Ahí tienes con el desfase de 2 periodos, etcétera. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿qué decimos por acá? Tú te preguntarás, ¿los datos son aleatorios? ¿No? O sea, por ejemplo, son aleatorios significa que ves que no hay una dispersión y no hay nada que pueda explicar bien qué es lo que pasa con el comportamiento de las ventas, ¿no? Normalmente eso no sucede. Ya. Dentro de los diagramas de dispersión que nosotros podamos ver y sabiendo que puede haber una correlación, ¿no? Podemos decir, mira, acá, ¿no? En el primer caso, el grado de correlación está por debajo del 20%. Entonces, acá la correlación es bajísima o es ninguna. Ya, entre 20 y un 49%, tú dices que la correlación está de baja a normal. Si está por encima de un 50%, pero debajo de un 70%, la correlación está alta. ¿Ok? Si tienes por encima del 70% al 100%, es perfecta. ¿Ya? Ahora, en el lado izquierdo inferior, esta correlación es positiva, también podría ser negativa, o sea, inversamente contraria, o puede ser, digamos, curvilínea, o podría ser parcial. O sea, en una parte de todo el eje sí se cumple, y en otra parte pues ya no se cumple. ¿Ya? Esta parte no la voy a ver con ustedes, porque esto lo voy a ver yo en Excel, y es mucho más sencillo. ¿Ya? Ahora, tú vas a ver que acá vas a tener una serie de datos y te van a preguntar lo siguiente, ¿no? Los datos tienen una tendencia. Acuérdate que los modelos de serie de tiempo, dentro de los modelos tú tienes datos, ¿no? Que son estacionarios o constantes, ¿ya? Luego tienes datos que tienen una tendencia, ¿no? Y luego tienes datos que tienen una estacionalidad, ¿ya? Ok, muy bien. Entonces, en este primer caso, ¿no? Decimos, los datos tienen una tendencia, ¿ya? Entonces tú te das cuenta, ¿no? Que hay una tendencia, positiva o negativa, no importa, pero hay una tendencia, ¿ok? Muy bien. Entonces, en este caso, ¿qué sucede cuando efectivamente los datos tienen una tendencia? Pues lo primero que va a suceder es que
tú te vas a dar cuenta que el coeficiente de autocorrelación, el primero, va a ser un coeficiente muy grande y a medida que pasa el tiempo va a ir disminuyendo, pero su disminución es mínima, es pequeñita. Si tú te das cuenta, en todos los casos sigue siendo grande, por encima del 99%, ¿sí? Ya, pero ¿qué es lo que va a suceder en el camino? Lo que va a suceder en el camino es que, ¿no? Va a ir bajando de a poquitos, poquitos, es mínimo lo que puede bajar, ¿ya? Entonces, en ese caso, decimos, sí, efectivamente los datos tienen una tendencia, pero se recomiendan ciertas técnicas. Entonces, por ejemplo, tú puedes tener acá los promedios móviles lineales, ¿no? La atenuación exponencial, ¿no? Lineal. La atenuación o suavizamiento es lo mismo, ¿ya? Luego tienes la atenuación exponencial cuadrática, luego tienes la regresión lineal simple, ¿ya? Esos son los métodos más usados. ¿Qué vas a hacer tú en tu trabajo? Primero vas a calcular el desfase de 12 periodos, ¿ya? Lo primero que vas a hacer. Y luego, después de que ya detectas, imagina que detectas que efectivamente hay una tendencia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vas a decir? Mira, en este caso, yo lo que voy a hacer es utilizar alguna de estas técnicas recomendadas. ¿Cuáles técnicas podrían ser? Pueden ser los promedios móviles lineales, atenuación exponencial lineal cuadrática o regresión lineal simple, ¿ya? Cualesquiera de ellos. Entonces, tú en tu trabajo vas a utilizar dos métodos para pronosticar, ¿ya? Dos. Y de los dos, en función del error, tú vas a escoger cuál es el mejor, ¿ya? Te vas a quedar con un método de pronóstico, ¿ya? El que tenga, digamos, el menor error significa que tiene el menor error cuadrático medio, que tiene la menor desviación media absoluta, etc. ¿Ya? Ok, muy bien. Entonces, vamos a lo siguiente. Tú ves este caso y dices, ya, a ver, en este caso, dices, cuando tú tienes datos estacionarios o constantes, tú dices, tus valores están aproximadamente pegados a un valor, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú puedes decir, yo tengo casi una línea horizontal, ¿no? En ese caso, utilizas una serie de técnicas. Pero tú dices, gráficamente sospecho que son estacionarios, pero voy a corroborar. ¿Cómo corroboras cuando el primer coeficiente de autocorrelación te sale alrededor de 0.5 o menos, ¿no? Y de ahí en adelante comienza a bajar a cero o inclusive a negativo, ¿ya? Eso es uno de los casos, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede en eso? Pues finalmente, ¿no? Que tú te quedas así digamos, en ese caso tú dices, yo confirmo, ¿no? Y uno de los métodos, una de las técnicas recomendadas cuando tienes datos estacionarios son el promedio móvil simple, el promedio móvil ponderado, luego tienes la atenuación o suavizamiento exponencial, ¿ya? Luego, ¿qué otro comportamiento pueden tener? Tú puedes encontrar que tus datos son estacionales. Entonces, calculas nuevamente tu coeficiente de autocorrelación de 12 desfases, ¿no? Entonces, ¿qué dices? Por ejemplo, en el caso de que tengas datos trimestrales y que cada trimestre sea una estación, tu retraso estacional va a ser de 4. Si es datos mensuales, tu retraso estacional va a ser de 12. Es decir, cada 4 o cada 12 datos va a dispararse tu coeficiente de autocorrelación, ¿ya? En ese caso, ¿qué métodos vas a usar? Descomposición clásica, atenuación o suavizamiento exponencial, y luego regresión múltiple de series de tiempo, ¿ya? Muy bien. Esto lo vemos, ¿no? Y meramente desde el punto de vista teórico, porque no vamos a ver ejercicios, porque no vamos a centrarnos en modelos que sean cíclicos, ¿ya? Muy bien. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que vas a hacer tú? Lo que vas a hacer es que puedes utilizar estas técnicas. Como ven, estas técnicas, algunas ni siquiera las vemos en el curso. Por ejemplo, descomposición clásica sí, ¿no? Pero los modelos econométricos no los vemos, ni tampoco utilizan, Bob Jenkins tampoco, y regresión múltiple no la tocamos, si bien la comentamos, pero no la tocamos, porque generalmente regresión múltiple se utiliza otras herramientas, ¿no? Podríamos utilizar, por ejemplo, en este caso, ¿ya? Ok.
Muy bien. Entonces, luego, dentro de la gestión de la demanda, lo que tú puedes tener son los errores de pronóstico que ya habíamos comentado, ¿ya? ¿Cómo se mide el error? El error es igual a las ventas menos el pronóstico, ¿ya? Entonces, si este error es positivo, ¿qué significa? ¿No? Ventas menos pronóstico, las ventas fueron superiores. Entonces, si las ventas siempre son mayores que el pronóstico, significa que el pronóstico subestima las ventas. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasará si el error es negativo? Si el error es negativo, significa que de esta expresión siempre es más grande el pronóstico, o sea, el pronóstico es más grande que las ventas. Entonces ahí, ¿qué dices? El pronóstico sobreestima las ventas. ¿Ya? Ok, muy bien. Entonces, eso es importante tener presente por ahora. ¿Ya? Permítame, les voy a pasar un video. Vamos a apoyarnos en un video. ¿Ya? Perdón, un segundo. La empresa necesita un socio tecnológico confiable. Hola, hoy aprenderemos cómo utilizar 5 técnicas para medir el error de un pronóstico. Estas técnicas nos van a arrojar el error o la desviación de los resultados de un modelo de pronóstico con la demanda real. Conocer el error de un pronóstico es fundamental porque nos ayudaría a identificar qué tan exacto es nuestro pronóstico o si nuestro pronóstico se encuentra subestimado o sobreestimado y poder identificar un modelo de pronóstico que nos arroje el menor error posible. Aquí en esta parte superior izquierda tenemos un cuadro. En la primera columna tenemos la cantidad de meses, tenemos 12 meses. En la segunda columna tenemos nuestra demanda real. En la tercera columna tenemos nuestro pronóstico y en las demás columnas realizaremos los cálculos de cada una de nuestras técnicas que en unos segundos te voy a explicar. Y en la parte inferior tenemos un gráfico. La curva de color azul es nuestra demanda real y la curva de color naranja es nuestro pronóstico. Como verán, esto no es exacto. Nuestro pronóstico en algunas ocasiones o en algunos meses se encuentra por encima, en otras ocasiones por debajo. No es exacto. Ahora, lo que vamos a aplicar es 5 técnicas para encontrar el error de este pronóstico. Estas técnicas las tengo aquí en esta parte, como pueden ver. La primera técnica que vamos a aplicar es el error medio del pronóstico. Esta técnica también es llamada inclinación y se utiliza para evaluar si nuestro pronóstico se encuentra subestimado o sobreestimado, es decir, si se encuentra sobre o por debajo de nuestra demanda real. Aquí tenemos su fórmula, que es la diferencia entre la demanda real menos el pronóstico. Como ven aquí está E sub T, que es igual a esta diferencia. Bueno, ese cálculo del primer error lo vamos a realizar en esta columna, EMP, error medio de pronóstico. Vamos a colocar signo igual. Yo estoy aquí en el programa Excel. Vamos a calcular la diferencia de estos dos datos ahí. En este caso vamos a considerar los negativos. No le vamos a colocar ningún valor absoluto. De eso se trata este modelo, de poder considerar signos negativos y positivos para poder identificar la subvaloración o sobrevaloración. ¿Ok? Aquí en la parte inferior colocamos un promedio de todos estos datos y ahí está. Miren, tenemos un número negativo, 2.68. Quiere decir que nuestro pronóstico se encuentra subestimado, se encuentra por debajo de la demanda real. Ahora vamos a pasar al siguiente modelo que se llama error medio al cuadrado. En este modelo vamos a hallar un promedio de los cuadrados de la diferencia de la demanda real y el pronóstico. En este modelo se penaliza con mayor rigidez las desviaciones grandes más que las pequeñas. ¿Ok? Bueno, y aquí tenemos nuestra fórmula. En este caso es el cuadrado de la diferencia entre la demanda real y el pronóstico. Bueno, nos dirigimos a esta columna donde vamos a hacer la segunda técnica. Colocamos igual. Voy a colocar la diferencia, que ya la calculé anteriormente, elevada al cuadrado. Enter. Esto simplemente despliego y ahí está. Y en esta columna voy a calcular el promedio. Como yo lo calculé anteriormente, simplemente despliego. Y tenemos que nuestro error es 236.34, según este modelo de error medio al cuadrado.
Vamos a pasar al siguiente modelo. Desviación estándar de los errores. Esta técnica es una medida del grado de dispersión de los errores con respecto del error medio del pronóstico, es decir, con respecto del resultado de la primera técnica. Y aquí tenemos nuestra fórmula, que es una desviación estándar, ¿ok? Vamos aquí a esta otra columna. Aquí vamos a calcular nuestra desviación estándar de los errores. Vamos a colocar igual, abro paréntesis, voy a colocar este dato del EMP menos el resultado general del EMP, que se encuentra aquí en la parte inferior. Presiono F4 porque ese dato va a ser estático, cierro paréntesis, la potencia al cuadrado y ahí está, Enter. Ahora este dato lo despliego, ahí está. Ahora me voy a esta parte inferior, coloco igual, voy a utilizar la función raíz, porque así lo indica la fórmula. Abro otra función suma, voy a seleccionar todos estos datos que se encuentran aquí, cierro paréntesis, abro el signo de división, abro paréntesis otra vez, selecciono el número de meses, que es 12, menos 1, cierro paréntesis, otra vez cierro paréntesis, Enter. Y ahí está el resultado. Nos da 15.81. Ahora vamos a utilizar la cuarta técnica, desviación absoluta de la media. Esta es la técnica más utilizada para medir el error de un pronóstico, también conocido como DAN por sus siglas. Esta técnica mide la dispersión de los errores de pronóstico sin considerar si dichos errores consistieron estimaciones excesivas o subestimaciones. Y como ven, aquí está la fórmula, con sus valores absolutos. ¿Ok? Vamos a ir otra vez a esta parte y vamos a colocar el signo igual. Luego coloco un valor absoluto, ABS, y selecciono este dato, que es lo mismo, la diferencia entre la demanda real y el pronóstico. Cierro paréntesis, Enter. Ahora esto despliego, sí, acá abajo, y ahí está. Ahora me ubico en la parte inferior y voy a colocar un promedio de todos estos datos. Ahí está. Y miren, el DAN nos arroja un error de 12.35. ¿Ok? Ahora nos vamos a pasar a la última técnica, porcentaje de error medio absoluto. Esta técnica es una medición de la dispersión relativa de un pronóstico. Está expresada en porcentaje y nos indica qué tan grande es el error del pronóstico comparado con el nivel de demanda real. Me voy a dirigir a esta columna, voy a colocar igual, voy a colocar valor absoluto, ABS, luego selecciono el DAN entre la demanda real, cierro paréntesis, Enter, y esto lo despliego hacia abajo. No hay necesidad de multiplicar por 100, porque como estoy en Excel, a estas celdas yo le he dado formato de porcentaje. En el caso de que estén trabajándolo en su cuaderno o en cualquier hoja, tienen que multiplicarlo por 100. En este caso no es necesario. Ahora me voy a la parte inferior, simplemente un promedio, jalo esta celda de lado y ahí está. A esto le voy a dar formato porcentaje, clic derecho, me voy aquí, formato de celda, y le doy porcentaje, le doy a aceptar. Y vieron, miren, ahí se encuentra en porcentaje. Nos sale 0.86%, ni siquiera 1%. Y ya hemos culminado con la aplicación de las 5 técnicas para medir el error de un pronóstico. Ahora, ¿cómo interpretamos el resultado que nos arroja cada una de estas técnicas? En el caso de que nos arroje un número 0, eso quiere decir que el pronóstico es perfecto, que no hay ningún error. En esta primera técnica, el error medio del pronóstico, si el resultado es negativo, quiere decir que el pronóstico se encuentra subestimado, se encuentra por debajo de la demanda real. En el caso de que sea un número positivo, el pronóstico estaría sobreestimado. ¿Ok? Ahora, las siguientes 3 técnicas no miden si el pronóstico se encuentra subestimado o sobreestimado. Es decir, no toma en cuenta si el pronóstico se encuentra por debajo o sobre la demanda real. Mientras estos resultados sean grandes, el error de pronóstico también será grande. ¿Ok? Ahora, la última técnica, que es el porcentaje de error medio absoluto. El resultado es el porcentaje de error con respecto a la demanda real. ¿Ok?
Si nosotros queremos identificar un modelo de pronóstico que nos arroje un menor error, estos resultados no nos dan mucha información. Tenemos que realizar varias veces estos cálculos de error con diferentes pronósticos. Así nosotros podemos identificar el modelo que nos arroje un menor error. Bueno, hasta aquí llegó este video. Espero haberte ayudado. Si tienes alguna duda o... Bueno, vamos a seguir viendo este tipo de videos, pero ahora vamos a continuar con, digamos, con este tema de medición del error en pronóstico, ¿no? Entonces decimos que puntualmente el error es igual a las ventas menos el pronóstico, ¿no? En un periodo de tiempo, ¿no? El mismo. Pero a partir de él, nosotros encontramos una serie de indicadores. Por ejemplo, el primer indicador es la desviación absoluta media, en donde tenemos los valores absolutos. ¿Y qué mide la desviación absoluta media o media absoluta? Mide la dispersión del error. Ahora, el error cuadrático medio. ¿Qué hace? Que el error lo eleva al cuadrado y de ahí saca la sumatoria y saca un promedio. Pero, ¿qué es lo que sucede cuando tú elevas un error al cuadrado? Si es un error chiquito, por ejemplo, ponte menos 1, lo elevas al cuadrado es 1, y si tienes 5, elevado al cuadrado es 25. Entonces, los errores chiquitos siguen siendo chiquitos y los errores grandotes siguen siendo grandes, ¿no? Entonces, es un poco complejo, digamos, mirar este error cuadrático medio solo, sino que lo que haces, al igual que la desviación media absoluta, es que comparas métodos de pronóstico. Por ejemplo, un método 1 te da una desviación media absoluta y un error cuadrático medio, pero un método 2 te dan otros valores. Y yo te apuesto que en el caso del error cuadrático medio se va a penalizar muchísimo los errores grandes, porque no varían en la misma proporción, sino que varían muchísimo más. ¿Ya? Ok. Tienes también la raíz del error cuadrático medio, ¿no? Sacas la raíz al error cuadrático medio, ¿no? Luego tienes el error porcentual absoluto medio, ¿no? Entonces, acá sacas, ¿no? Sacas en valor absoluto y sacas, digamos, un porcentaje como de desviación de tu error, ¿ya? ¿Ok? No tiene unidades, solamente maneja porcentajes. Y el error porcentual medio, ahí sí trabajas con valores que tienen signo, positivos o negativos, para ver cómo está el sesgo, ¿no? Si digamos, estás subestimando o sobreestimas en promedio, ¿ya? Acá tienes los errores de pronóstico, tienes los datos, el pronóstico y todo lo demás, ¿ya? Entonces, eso lo tienen acá. Entonces, tienes los errores del pronóstico. Acá. Ya lo tienes, ¿ya? Ok, muy bien. Entonces, empezamos y decimos, ya, ¿qué vienen a ser los intervalos de confianza? Hemos dicho que si tienes más de 30 datos, utilizas la distribución normal, menos de 30, la distribución t-student, como ya lo has visto en casos anteriores. Entonces, ¿qué es lo que haces tú? Tú dices, bueno, yo estoy en un punto promedio. Entonces, si yo sé que puedo tener un error, yo digo, bueno, para tratar de coberturarme, yo encuentro el pronóstico y le sumo más menos z, que es el valor dependiendo de la distribución, si es normal o t-student, por la desviación media absoluta, ¿ya? Entonces ahí encuentro los valores en que se pueden mover mis datos. La regresión lineal simple no la vamos a ver ahorita, la vamos a ver después, o sea, digamos, solamente vamos a pasar porque yo se las voy a enseñar con Excel, o sea, no se las voy a enseñar, sino puede ser un ejercicio con Excel y también la descomposición por factores, ¿ya? ¿Qué pasa en la regresión lineal? Tú sabes que primero tú puedes tener métodos asociativos, ¿ya? O modelos asociativos, donde tienes, por simplificar, una causa que genera un efecto, ¿ya? Pero finalmente, se puede trabajar porque, digamos, puede ser cualquier variable, no puede ser, no necesariamente es el tiempo, sino podría ser la población de bebés con la venta de pañales para bebés, ¿ya? Ok, ahí tienes un modelo asociativo causal. Y luego tienes, ¿no? Lo que es modelos de serie de tiempo. Entonces, en el caso de los modelos de serie de tiempo, finalmente tú te das cuenta, ¿no? Que los modelos de serie de tiempo, tú
vas a tener los tres casos, los modelos que son constantes o estacionarios, los modelos con tendencia, ¿no? Y los modelos con estacionalidad. Ya, ok. Entonces, cuando trabajas con la regresión lineal, tus datos reales, ¿no? Son esos puntitos que tienes. Pero lo que haces tú es ajustarlos al método pronóstico, que es esta línea recta que está en rojo. No vas a calcular, o sea, yo no les voy a preguntar, ya, por favor, hállame, digamos, en detalle, hállame el valor de A y de B, ¿no? Yo les voy a enseñar a trabajarlo en Excel. Ya. Miren, en este caso, por ejemplo, tienes un modelo asociativo. ¿Por qué? Porque tienes una variable causa, ¿no? Que finalmente es la temperatura media por hora en grados Fahrenheit, y un efecto que es el consumo de combustible, ¿no? En toneladas por semana. ¿No? Ahí lo tienes. Ya. Bueno, esta parte ya les he dicho que vamos a hacerlo nosotros en la computadora. Un indicador también del error de un pronóstico es el error estándar de estimación, ¿no? También lo podemos trabajar. Ahora, dentro del intervalo de confianza, tú te das cuenta que tienes un valor medio, que es tu pronóstico, y le vas a sumar y le vas a restar un número de desviaciones medias absolutas, dependiendo de si tienes 30 datos o más, ¿no? Y en función de eso lo trabajas. ¿Ya? Ok. El coeficiente de determinación, ¿no? Si bien el coeficiente de correlación marca la intensidad de la relación de dos variables, que puede ir entre 0 y 1 o 0 y menos 1, el coeficiente de determinación finalmente lo que hace es que te va a decir el porcentaje en el que una variable independiente explica el comportamiento de una variable dependiente, ¿ya? O sea, es un R cuadrado. Después, cuando terminemos de ver todos los métodos, vamos a regresar acá y vamos a trabajar con una regresión lineal simple. Yo les voy a enseñar cómo haya, digamos, los valores de los parámetros de la recta, ¿no? Y todo lo demás, ¿ya? Eso no lo vamos a ver por ahora. Y descomposición de factores solamente vamos a ver a nivel conceptual, porque también lo voy a hacer con ustedes, digamos, el ejercicio, ¿ya? Entonces, tú tienes, por ejemplo, ¿no? Acá tienes un caso donde tú has graficado y ya, imagínate, tú hayas tu coeficiente de autocorrelación y confirmas que hay una estacionalidad. Entonces ya, tú dices, uno de los métodos que puedo utilizar es descomposición por factores. Perfecto. Ya, ¿en qué consiste? Consiste, lo que tú estás viendo en forma gráfica. Primero, yo determino que tengo estacionalidad, tengo tendencia, ¿no? Y entonces, en ese caso, tú dices, ya, mira, si yo tengo este comportamiento, ¿no? ¿Qué vas a hacer tú? Lo que vas a hacer, lo primero que vas a hacer tú es desestacionalizar. Ya, yo desestacionalizo, es decir, le quito el efecto de la estacionalidad y yo proyecto. ¿Por qué? Porque si le quito estacionalidad, básicamente solo me queda tendencia. Entonces, yo proyecto. Mi proyección va a ser la ecuación de la recta y lo que hago, proyectar a futuro, es lo que está en verde, en líneas punteadas en verde. Pero eso es mi pronóstico desestacionalizado. Entonces, lo que tienes que hacer es volver a estacionalizarlo. ¿Cómo lo estacionalizas? Le agregas el índice estacional, que es lo que tú vas a hacer. Al principio vas a encontrar los índices estacionales, ¿ya? Entonces, los pasos para la descomposición por factores son, primero, identificar el índice de estacionalidad, ¿ya? Acá lo tengo, ¿no? Divides, ¿no? O sea, para desestacionalizar, no, perdón, bueno, ahí es tu índice estacional, luego desestacionalizas cada demanda, divides entre el índice estacional. Tercero, calculas la línea de tendencia. Cuarto, estimas la demanda futura desestacionalizada. Y quinto, ya estacionalizas tu pronóstico. Entonces, acá lo tienes. Y ahorita todavía no lo vamos a ver, lo vamos a ver después, ¿ya? Vamos a verlo en, digamos, punto por punto en Excel, ¿ya? Lo que sí vamos a empezar a ver son los otros métodos de pronósticos de tipo cuantitativo con los que vamos a trabajar. Entonces, por ejemplo, vamos a ver los promedios móviles simple, promedio móvil doble, promedio móvil ponderado, atenuación exponencial simple y todos los demás, ¿ya? ¿Qué significa un promedio móvil simple? Un promedio móvil simple lo que hace, se llama móvil, ¿por qué? Porque imagínate que tú
Tu pronóstico es el promedio de los 3 últimos datos. Entonces tú vas a tener el dato 1, ventas 2 y ventas 3, lo divides entre 3 y va a ser tu pronóstico del periodo 4, ¿ya? Luego tomas el pronóstico, las ventas del periodo 2, 3 y 4 y va a ser tu pronóstico del periodo 5 y así sucesivamente, ¿ya? Es decir, dejas el dato más antiguo e incorporas el dato más reciente, ¿ok? Muy bien. Entonces, por eso se llama promedio móvil simple, ¿ok? Muy bien. Ahora, ¿no? Tú comienzas a trabajar, por eso se llama promedio móvil simple, ¿ya? ¿Qué pasa con los promedios móviles dobles? El promedio móvil doble, básicamente, ¿no? Generalmente se utiliza cuando tienes una tendencia lineal, ¿no? Primero realizas un primer pronóstico simple y luego ya utilizas otro móvil, ¿ya? Entonces vas a tener una serie de fórmulas para hallar, por ejemplo, el valor de A y el valor de B, y con eso vas a trabajar. Primero calculas tu promedio móvil simple y luego tu promedio móvil doble, calculas el valor de A y el valor de B, ¿no? Y vas a calcular un número, vas a trabajar con un número P de valores, ¿ya? Y eso lo vamos a trabajar. Ahora, vamos a ver ahora, espérame, vamos a seguir viendo esta parte, ¿no? Que es, vamos a continuar viendo los métodos de pronóstico y de ahí nos vamos a ir a ver, digamos, el PPT que les he comentado, este de acá, de resumen de modelos de pronóstico, ¿ya? Ahora, en el caso del archivo este en Excel de gestión de la demanda, tienes el promedio móvil simple, ¿no? Lo tienes en Excel, cómo se mueve. El promedio móvil doble, también lo ves cómo se mueve, ¿no? ¿Ya? Y entonces, por ejemplo, en este caso vamos a mirar los siguientes modelos. ¿Ya? Tienes el promedio móvil ponderado. ¿Qué pasa con el promedio móvil ponderado? El promedio móvil ponderado parte de la premisa que hay algunos datos que son más importantes que otros. Por ejemplo, tú puedes decir, ¿cuáles son los datos más, digamos, que tienen mayor peso para mí, ¿no? Son los datos más recientes. ¿Por qué? Porque incorporan los cambios que pudieran haber, digamos, por ejemplo, en el mercado, ¿ya? Entonces, tú vas a ver que el mayor peso es para los datos más recientes y el menor peso es para los datos más antiguos, ¿ya? Ok, muy bien. Entonces, ahí tengo el promedio móvil ponderado, ¿ya? 60%, 25%, 15%. Ya está. Entonces, acá, por ejemplo, tú tienes una desviación absoluta media, ¿ya? Luego tenemos el método del suavizamiento o atenuación exponencial simple. ¿Cuál es la premisa de este método? La premisa de este método es que tú vas a trabajar con el último pronóstico observado y tú trabajas con las últimas ventas observadas, ¿ya? Muy bien. Entonces, decimos, tomas las observaciones nada más las más recientes, ¿ok? Muy bien. Entonces, en este caso, ¿no? Tú podrías trabajar, ¿no? Generalmente se trabaja con modelos que podrían ser estacionarios o relativamente constantes, ¿ya? Entonces, vas a tener las últimas, si quieres hallar un pronóstico de un periodo, tomas las últimas ventas, tomas el último pronóstico y este alfa, que es una constante de suavizamiento exponencial, que va entre 0 y 1. En principio, tú trabajas con una constante que es dato, por ejemplo, 0.42. Ya, ok, trabajas y todo lo demás. Pero hayas también tu error. O sea, puedes encontrar el error cuadrático medio, la desviación media absoluta. Y entonces, después lo que dices es, ya, yo quiero hallar el alfa que me dé un menor error, ¿no? Un menor error cuadrático medio, desviación media absoluta, lo que tú quieras. Entonces, yo lo voy a trabajar en Excel y voy a correr el solver para tratar de tener el menor valor de desviación media absoluta o error cuadrático medio, ¿ya? Muy bien, entonces decimos, el alfa puede ser lo más cercano a 1 o lo más cercano a 0, ¿ya? Si es lo más cercano a 0, ¿no? El pronóstico, ¿no? El pronóstico es muy parecido al pronóstico anterior, y si es cercano a 1, el pronóstico va a ser muy cercano a las últimas ventas observadas. Entonces acá tengo la atenuación exponencial simple, suavizamiento exponencial, ¿no? Y así es como funciona este método. Mira, tú tienes, por ejemplo, los valores reales, un
pronóstico y a partir de estos dos hayas el nuevo pronóstico y así te vas moviendo, ¿ya? Y vas a hallar tu desviación absoluta media, error cuadrático medio, el PAM, lo que tú quieras. Partes con un valor de alfa, por ejemplo acá 0.1, ¿no? Y acá 0.6, y el valor que minimiza el DAM es el 0.23 y el alfa que minimiza el error cuadrático medio es el 0.34, ¿ya? Entonces, mira los comportamientos, ¿ya? Lo siguiente es la atenuación exponencial doble o método de Brown. Después vamos a ver la atenuación exponencial de Hall y luego vamos a ver la atenuación exponencial de Winters, ¿ya? Ok, muy bien. El método de Brown nos sirve para hacer pronósticos cuando hay una tendencia lineal, ¿ya? Entonces, lo mismo, partes de una constante de atenuación, ¿no? Y a partir de ello, tú vas a minimizar el DAM o minimizas el error cuadrático medio y encuentras un valor final de, digamos, del alfa, ¿ya? Acá los tienes, el mínimo DAM, ¿no? Es con alfa 0.41, al principio tenías un alfa de 0.2, ¿ya? Ok. Atenuación exponencial de Holt, ¿no? Método de Holt, decimos, en este caso, decimos, acá podrían variar, ¿no? Las series de tiempo de vez en cuando, ¿no? O sea, pueden tener una pequeña variación, ya. Tiene algo de flexibilidad, pero en este caso vas a utilizar dos constantes de suavizamiento exponencial, el alfa y el beta, ¿ya? Igual que en los casos anteriores, partes con un alfa y con un beta, y en el camino ajustas tu hoja de cálculo, ¿no? Para tratar de minimizar el error y entonces lo trabajas, ¿ya? Por ejemplo, acá puedo tener mi alfa 0.3, mi beta 0.1, son los puntos de partida, y luego, cuando tú quieres optimizar, tienes un suavizamiento exponencial, ¿no? De alfa 0.64, beta 0.99, ya. Luego tengo la atenuación o suavizamiento exponencial de Winters. ¿Qué pasa en este caso? En ese caso vas a tener tres constantes de suavizamiento exponencial y dices, finalmente, yo trabajo cuando hay estacionalidad. Entonces, partes con valores predeterminados de alfa, beta y gamma, y en el camino minimizas el error y hallas la versión final, ¿ya? Entonces, acá tienes un ejemplo con los valores originales de alfa, beta y gamma, acá lo tienes, y luego ya minimizas en función del error, ¿no? Y tienes los valores finales de alfa, beta y gamma, ¿ya? Lo mismo acá, mira, acá tienes el método de Winter, ¿no? Digamos, cuando ya lo optimizaste, el original y cuando se optimiza, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver este PPT, ¿no? Y en este PPT, que por cierto, ya acá tú tienes el promedio móvil simple, promedio móvil doble, promedio móvil ponderado, tienes todos los casos, la atenuación exponencial simple, la atenuación exponencial doble, que se las voy a grabar hoy día, ¿no? Luego acá el mismo método de Brown, pero ya optimizado, ¿no? La atenuación exponencial de Holt y luego la atenuación exponencial de Winters, ¿ya? Que lo tienes acá, pero te lo voy a pasar, ¿no? Para que lo puedas trabajar, ¿ya? Ok, muy bien, entonces vamos a abrir una actividad, un anuncio, perdón, y en ese anuncio vamos a ponerle material complementario pronósticos. Entonces, ¿qué hago? En este caso, vamos a grabar, ¿no? Este resumen de modelos de pronóstico, que lo vamos a ver ahorita, y luego vas a grabar, ¿no? Gestión de la demanda, ¿no? Ya, ok. Y luego le vamos a agregar algunas cosas más, ¿no? Pero por lo menos hasta ahora eso. Ya. Entonces, vamos a trabajar ahora con este resumen de los modelos de pronósticos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esto básicamente es lo mismo que el caso anterior, pero explicamos algunas cosas adicionales, ¿no? Por ejemplo, nos centramos en detalle, tenemos acá los videos para ver
cómo resuelves utilizando el método de promedio móvil simple, doble ponderado, la atenuación o suavizamiento exponencial simple, el de Brown, el de Holt y el de Winters. Y el caso de la regresión lineal simple y descomposición de factores lo vamos a hacer juntos, ¿ya? Entonces, ¿qué cosa es importante en los pronósticos? En los pronósticos tú vas a seguir una serie de pasos. Vas a seguir 4 etapas para poder trabajar con los pronósticos. Y en cada etapa tienes una serie de pasos que tú vas a seguir hasta poder utilizar tu pronóstico y poder trabajarlo para poder proyectar. En su caso puntual, en el trabajo que ustedes están haciendo para, digamos, el caso que van a desarrollar, yo les voy a pedir, por favor, chicos, que ustedes primero van a encontrar una familia de productos. ¿Qué significa una familia de productos? Significa que de una línea de productos, o sea, de productos que tienen características similares, tú vas a trabajar con ellos. Y de esa familia, tú te vas a quedar con los 3 que tengan mayores demandas, ¿ya? ¿Cómo vas a hacer? Un Pareto. Entonces, te quedas con los 3 mejores. ¿Por qué? Porque puedes tener 500 productos, pero si puedes hacer el estudio para los 3, puedes hacer para los 500, ¿no? ¿Qué es importante? Por ejemplo, en la parte de plan agregado vas a tener que agregar. Entonces, vas a necesitar tiempos estándares, etc. Ya, para cada producto de la familia, para el producto A, B y C, vas a encontrar su patrón, o sea, lo vas a graficar y vas a comentar el patrón que pudiera tener y luego vas a hallar el coeficiente de autocorrelación. Cuando utilizas los dos, tú puedes concluir en función de los dos y puedes decir, bueno, efectivamente yo me quedo con tal método, ¿ya? Yo me quedo con, digamos, yo creo que mis datos tienen una ligera tendencia, entonces voy a utilizar este método y este método. Luego, ¿qué otra cosa es importante mencionar acá? Lo importante de mencionar acá es que tú puedes decir, ok, ya, yo sospecho que mis datos tienen este comportamiento, entonces encuentro, ¿no? Por ejemplo, tienen estacionalidad, voy a utilizar el método de Winter y voy a utilizar el método de descomposición de factores, ¿ya? Para cada caso calculas el error, ¿ya? Y luego, aquel pronóstico que te dé un menor error, es decir, un menor error cuadrático medio, desviación media absoluta, los dos, con ese te vas a quedar, ¿sí? Y lo utilizas de ahí en adelante. En términos generales, eso es lo que vas a hacer, pero vamos a ver en detalle. Por ejemplo, en la primera etapa recopilas tus datos, ¿ya? Identificas la fuente de datos, puede ser interna o externa, defines el tipo de datos a usar, puede ser que todas tus ventas estén en unidades, en dólares, en pies cúbicos, etc. ¿Ya? Los periodos a usar, por favor, tratemos de trabajar con 24 meses. ¿Por qué? Porque si tienes estacionalidad, por ejemplo, en un año, a veces si tienes un solo año no se puede ver claramente. En cambio, si tienes 2 años es mucho más fácil trabajar, aparte que van a ser desfase de datos de 12 periodos. ¿Ya? Muy bien, entonces eso es lo que van a ver en la primera etapa. En la segunda etapa, que es la de análisis de datos, ¿no? Identificas el patrón de datos, ¿no? ¿Cómo lo vas a hacer? Graficando, ¿no? Y luego confirmas tus sospechas con el coeficiente de autocorrelación. Ya, ok. Si no hay un patrón claro, pues dices de repente, si yo lo trabajé en unidades, no funciona bien con unidades, pero se ven mejores los patrones con dólares, con metros cúbicos, etc. ¿Ok? Luego decimos, establecemos la línea base de datos históricos que vas a usar en tus estimaciones. En la etapa número 3, nosotros construimos modelos, ¿no? Entonces, ¿qué decimos acá? Seleccionamos modelos adecuados para las estimaciones, ¿no? Lo usas independientemente, o sea, usas cada modelo para calcular los periodos históricos y trabajas, ¿no? Por ejemplo, calculas los errores cuadrático medio, todas las mediciones de error, ¿ya? Optimiza las estimaciones como con Solver, ¿no? Analiza los errores, ¿no? Y puedes decir, bueno, este modelo tiene una, digamos, subestima mi pronóstico, sobreestima mi pronóstico, etc. Con los modelos que ya los pasaste por Solver, ¿qué vas a hacer? Pues finalmente estimas el pronóstico futuro, calculas los intervalos de confianza, porque en ese caso ya le tienes que agregar el intervalo de confianza, ¿no? Entonces,
para cada pronóstico, comparas, analizas errores y al final te quedas con un método de pronóstico para poder estimar a futuro, ¿ya? Vamos a ver pequeños videitos donde vamos a ver, digamos, la forma en que vamos a trabajar cada método. Por ejemplo, empezamos con el promedio móvil simple, ¿ya? Entonces, decimos, a ver, ¿qué pasa con el promedio? Saludos, bienvenidos a un nuevo video tutorial de Excel Cartagena. En este caso quiero empezar una serie de videos en donde vamos a explicar todos los métodos de pronóstico de la demanda. Vamos a tratar el promedio móvil simple, el promedio móvil ponderado, la suavización exponencial simple, el método de Holt y por último el método de pronóstico de Winter. Entonces estén muy atentos al canal, suscríbanse si les interesa este tema para que estén atentos cuando publique toda la serie de videos. El primer video vamos a tratar el promedio móvil simple. Tenemos en nuestra tabla de Excel, el archivo pueden descargarlo en la descripción. Tenemos en nuestra tabla de Excel el valor de cuánto van a ser las ventas para un año. Esto está en la unidad es millones. Entonces 1.25 millones, 1.15 millones y así. ¿Cuántos fueron las ventas en el pasado? Y queremos pronosticar cuántos serán las ventas en nuestro periodo número 19. Entonces, el promedio móvil simple, la fórmula es que vamos a hacer un promedio con un n fijo que nosotros escojamos. N es el número de periodos que vamos a contar dentro del promedio. Y vamos a hacer el promedio utilizando esos datos. Se llama móvil porque va a ir rodando. Es decir, en este caso que yo tengo n igual 3, por ejemplo, para los primeros 3 valores de pronóstico no lo puedo hacer porque no tengo 3 valores antes. Es decir, antes de este yo solo tengo un valor, antes de este no tengo nada, antes de este tengo 2. Entonces vamos a colorear todas estas celdas de amarillo porque quiere decir que no los puedo hacer. Si tuviera n igual 2, por ejemplo, pudiera hacer esta, porque tengo 2 valores antes. En este caso yo tengo 3 valores antes, porque para hacer el promedio tomamos los valores del pasado. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a hacer igual, vamos a hacer la suma de los 3 números anteriores entre nuestro valor de n, que es 3 en este caso, sería el promedio. Vemos que el resultado es 1,123, pero realmente las ventas fue 1,1, lo que nos lleva a poder calcular el error de nuestro pronóstico, que es el valor real menos el valor pronosticado. Nos da este valor. Y luego, para tener una medida más real, vamos a calcular el valor absoluto de nuestro error. Listo. Aquí tenemos nuestro error de 0,023 unidades. Entonces, nuestro promedio móvil simple podemos replicarlo hasta el final. Vemos que este sería el valor, lo que se espera que se tenga en el periodo 19. El cálculo del error también podemos replicarlo, así mismo como el cálculo absoluto. ¿Por qué replicamos solamente hasta aquí? Porque luego acá ya no tenemos valor de ventas para el periodo 19, entonces no podemos hacer cálculo del error. Entonces estas también vamos a ponerlas en amarillo. Vamos a ver qué también se ajusta o no nuestro pronóstico. Vamos a insertar un gráfico de línea 2D. Aquí tenemos nuestro gráfico, nos vamos a seleccionar datos, vamos a graficar nuestras ambas series de datos. Nuestras ventas con todos los valores de las ventas y también el del pronóstico, solamente para ver qué tan bien o qué tan mal se ajusta. Escogemos todo, aceptar. Listo, vemos que el ajuste no es... Vamos a agregar leyenda. Listo. Aquí vemos la línea azul corresponde a las ventas, la naranja corresponde al pronóstico. Vemos que el ajuste no es muy bueno. Podemos calcular las medidas de desempeño. El ME es el error medio, que lo obtenemos con el promedio de todos los valores del error. Y el MAE es el error medio absoluto, que también lo obtenemos con el valor promedio de todos los valores absolutos de nuestros errores. Listo, aquí tenemos esto. Entonces vamos a probar
¿qué pasaría si en lugar de hacer n igual 3 hiciéramos n igual 2? Entonces yo voy a copiar esta hoja, la voy a copiar, crear una copia, aceptar. Listo, yo aquí tengo mi hoja original, aquí tengo mi hoja copiada. Entonces en este caso vamos a hacer para n igual 2. Como estamos haciendo ahora para n igual 2, esta yo sí la puedo calcular, porque entonces ahora simplemente voy a crear mi promedio con dos valores, este más este, entre 2. Puedo replicar mi fórmula nuevamente y ahora sí puedo calcular el error en este caso, que sería este menos este y el valor absoluto de esto. Listo. Vamos a arreglar nuestra fórmula del promedio para que incluya el nuevo valor y nuestra fórmula del error. Listo. Vemos que en este caso tenemos un error medio absoluto de 0,085 y vemos cómo es el ajuste de la gráfica. Vemos que el promedio móvil de cierto modo está un poco atrasado o que va como persiguiendo al valor real, cuando en el caso de n igual 2, 0,085. En el caso de n igual 3 tenemos 0,076. Entonces podemos decir que este método de pronósticos es mejor que el método con n igual 2. Y listo, así concluimos nuestro video para el promedio móvil simple. En el próximo video... Bueno, y ahí vamos a ver otros métodos, ¿ya? Bueno, tienes el promedio móvil simple. Bueno, básicamente puedes tomar distintos números de datos, pues 2, 3, 4, 5, etcétera, y vas moviéndote, por eso se llama móvil, ¿ya? Y es un promedio simple. Vamos a ver el promedio móvil doble, ¿ya? Ok. Muy bien, entonces... Hola, les doy la bienvenida a un video más de Ingeniería Industrial Easy. En esta ocasión te voy a enseñar cómo desarrollar el método de pronóstico promedio móvil doble. Para desarrollar cualquier tipo de pronóstico es necesario contar con datos históricos, como los que yo tengo aquí. En este caso, mis datos son las ventas mensuales de una empresa, y yo tengo las ventas de los últimos 24 meses. Y aquí al lado derecho yo tengo el gráfico de esas ventas. Ahora, antes de empezar con el desarrollo del promedio móvil doble, les informo que este método de pronóstico se aplica principalmente para datos que tienen un comportamiento con tendencia, como en este caso. Aquí nuestra curva tiene una tendencia creciente, positiva. Las ventas han ido aumentando de mes a mes. Puede ser de que se presente también una tendencia negativa, que las ventas mes a mes vayan reduciéndose. Para ese tipo de comportamientos con tendencia, el promedio móvil doble funciona perfectamente. Vamos a suponer que ustedes tengan unos datos que tengan un comportamiento oscilatorio, es decir, un mes es muy bajo, el siguiente mes es muy alto, el siguiente mes es muy bajo, y así se mantiene ese ritmo muy variado. Este método no va a funcionar. Van a obtener sí un resultado, pero va a tener un gran error. Para ello es necesario que utilicen otro método, como por ejemplo el de Holt o el de Winter, que son métodos que se adaptan principalmente para ese tipo de comportamientos. Y también vas a poder encontrar en este canal videos de ese tipo de pronósticos. Bueno, habiendo dicho eso, te voy a explicar cómo desarrollar el promedio móvil doble. Lo primero que hay que hacer es definir nuestro número de periodos. En este caso va a ser 4. Y como ven, m igual 4. Ese va a ser mi número de periodos. Y yo voy a pronosticar en este caso 4 meses futuros. Por eso pongo aquí P igual 1, 2, 3 y 4. ¿Ok? Bueno, voy a mover esto porque aquí yo tengo mis fórmulas. Miren, ahí están las fórmulas. La primera fórmula que voy a aplicar es la que se encuentra aquí, que es el promedio móvil simple. ¿Ok? Bueno, me voy aquí a mi tabla y me voy a ubicar en la segunda columna en el M sub T. Como he tomado mi periodo 4, voy a tomar estos 4 primeros meses y me voy a ubicar aquí en esta columna del M sub T en el quinto mes. Y voy a colocar igual promedio y voy a tomar estas ventas de estos 4 meses, porque mi periodo es 4, ¿ok? Y así sucesivamente lo voy a hacer con las demás. Por ejemplo, para el siguiente mes, simplemente lo despliego esto y miren, me está tomando los otros 4 meses siguientes. Es decir, me está tomando el promedio de los 4 meses anteriores del mes en que me encuentro ubicado. Ahora, esto lo voy a desplegar hacia abajo y ahí está. Ese es el primer paso, hallar el promedio móvil simple.
Ahora, el segundo paso es hallar un segundo promedio móvil simple, pero en este caso me voy a ubicar en esta celda, M sub T'. Como estoy tomando un periodo de 4, voy a tomar igual 4 meses, pero esta vez me ubico enfrente, en esta celda de aquí, ya no en la siguiente, sino aquí, adelante, ¿ok? Coloco igual promedio o una media aritmética, ¿no? Tomo esas 4 celdas, doy enter y ahí está. Ahora esto lo despliego, ahí está, y tengo el segundo promedio móvil simple. Ahora, voy a seguir aquí viendo mis fórmulas. Se calcula un valor similar a la intersección de una línea con la ordenada, que es el A. En esta columna voy a calcular el A. El A me dice que es igual a 2 por el M sub T menos el M sub T', ¿ok? Me ubico en esta celda, coloco igual y voy a colocar 2 por el M sub T, que vendría a ser esta celda. Tengo que tomar el M sub T de la misma línea, o perdón, del mismo mes, como en este caso yo estoy en el 8º mes, tomo este dato, menos el M sub T', tal como dice la fórmula, este dato que se encuentra aquí. Doy enter. Y ahora esto lo despliego hacia abajo. Miren lo que está haciendo, me está tomando todos los datos del mismo mes, ¿ok? Ahora voy a hallar el B sub T. Voy a mover mis fórmulas. Estas fórmulas les voy a dejar en la descripción del video. Hay un enlace de mi blog para que puedan acceder a estas fórmulas. También les dejo ahí la bibliografía para que vean de qué libro he sacado toda esta información, ¿ok? Ahora, voy a hallar el B. Como dice aquí, a continuación se calcula un factor similar a la medición de una pendiente, B sub T, que cambia a través de la serie, dice. Aquí me dan la fórmula del B sub T, que es igual a 2 entre M menos 1 por M sub T menos M sub T', ¿ok? Aquí coloco igual, abro un paréntesis, coloco 2 entre M menos 1, es el M minúscula, es el 4, ¿no? 4 menos 1 vendría a ser 3. Lo voy a colocar el 3 directamente allí. Ahí está. Cierro este paréntesis. Esto se multiplica por, abro un paréntesis, el M sub T, que vendría a ser el que se encuentra aquí, menos el M sub T', que vendría a ser este dato de aquí. Cierro paréntesis, doy enter. Ahora esto lo despliego hacia abajo y ahí estamos. Ahora, la parte final, que es el pronóstico ya. Vamos a ver aquí la fórmula, dice, se determina el pronóstico para el periodo P en el futuro. Periodo P quiere decir, se refiere a los meses futuros que voy a pronosticar. En este caso, el 1 significa que voy a pronosticar un mes siguiente. 2, 2 meses siguientes. 3, los 3 meses siguientes. O mejor dicho, el tercer mes. 4, el cuarto mes, ¿ok? Así funciona esto. Primer mes, segundo mes, tercer mes y cuarto mes. Ahora, me ubico aquí en esta celda, en la segunda, después de esta primera celda, de esta parte superior. Aquí me ubico en la segunda, coloco igual. Me voy aquí a la fórmula que dice que el pronóstico es igual al A sub T, que vendría a ser el que se encuentra aquí, A sub T. Tomo el A sub T de la parte superior, ¿ok? Los que se encuentran aquí arriba. Coloco el A sub T más el B sub T por el P. En este caso, como yo quiero que se pronostique el primer mes siguiente, coloco aquí por 1, que es el P. Lo selecciono, ¿ok? Y coloco allí F4 para que ese dato sea estático y no se movilice. Enter. Y ahora esto lo despliego hacia abajo hasta aquí. Ahí está. Miren, este dato que se encuentra aquí es el pronóstico del mes 25. Como ven aquí, el mes 25. Le doy doble clic y miren la fórmula que me está tomando. Me está tomando estos dos datos y el periodo P sub 1. ¿Ok? Ahora, para hallar el pronóstico del segundo mes, hago el mismo proceso. Me ubico en esta celda, esta fila que es el 26, el mes 26, porque el 26 vendría a ser el segundo mes pronosticado, ¿ok? Coloco igual aquí, en esta celda, coloco el A, coloco F4 para que sea estático, más B, presiono F4 por el P. Como este es el segundo mes, aquí selecciono el P2. Luego doy Enter. Ahora, si quiero seguir pronosticando el tercero y el cuarto mes, simplemente esto lo despliego hacia abajo. Y ahí está. Miren, tengo el pronóstico. Si yo selecciono aquí, miren, doy doble clic y me aparece que toma estos dos datos y el tercer mes. Le voy aquí al cuarto mes. Me está tomando estos dos datos y el cuarto mes. ¿Ok? Ahí está.
Hasta ahí ya obtuvimos nuestro pronóstico. Como ven, hemos pronosticado los 4 siguientes meses. El mes 25, el 26, el 27 y el 28. Ahora este pronóstico lo voy a graficar para que vean cómo se está comportando este pronóstico calculado, ¿ok? Miren, lo que hago es selecciono este gráfico, doy clic derecho, doy aquí donde dice seleccionar datos. Ahorita yo estoy trabajando en Excel. Utilizo Excel siempre porque es una herramienta que me permite explicar con mayor facilidad y la gente puede entender mucho más rápido, ¿ok? Me voy aquí donde dice agregar y aquí voy a colocar pronóstico como nombre. No le coloco tilde porque mi teclado está fallando. Doy clic aquí y selecciono este pronóstico. Selecciono desde la parte superior, desde el mes 1, donde están en blanco las celdas, hacia el último mes. Clic aquí otra vez o doy enter, que es lo mismo, y doy aceptar. Otra vez aceptar. Ahora, fíjense bien en esta curva de color amarillo, que es nuestro pronóstico. En estos 4 puntos que se pueden apreciar aquí, estos 4 puntos finales, es nuestro pronóstico. Miren, ahí está, se aprecia claramente el mes 25, el mes 26, el mes 27 y el mes 28. ¿Ok? Como ya les mencioné, este método funciona muy bien para datos que tienen una tendencia, como en este caso. La tendencia no es perfecta, pero en general nuestros datos tienen una tendencia creciente. Las ventas de esta empresa están creciendo. ¿Ok? Bueno, sin nada más que decir, yo me despido y que tengan... Muy bien, muy bien. Entonces, vamos a ver. Ujú. Hemos visto cómo funciona el promedio móvil doble, ¿no? Decimos que primero hallamos un primer pronóstico promedio móvil simple y de ahí hallamos el promedio móvil doble. Hay que estimar A sub t y B sub t en función de la fórmula, ¿ya? Entonces, a ver, el promedio móvil ponderado es el último que vamos a ver y de ahí voy a preguntarles, quiero que me digan cómo van en su trabajo grupal, porque eso es lo que estaría faltando. Hola, bienvenidos. Continuando con la serie de videos de pronósticos de la demanda. En el video anterior vimos cómo realizar el promedio móvil. En este caso vamos a ver cómo utilizar el método del promedio móvil ponderado para realizar pronósticos de la demanda. Nuevamente nos encontramos con la misma tabla del video anterior en donde tenemos las ventas y queremos realizar el pronóstico. Bueno, vamos a poner acá, vamos a hacerlo para n igual 3. La diferencia entre el promedio móvil normal y el promedio móvil ponderado es que en el promedio móvil, si se acuerdan, estábamos realizando un promedio en donde los 3 valores, en el caso de n igual 3, tenían el mismo valor o tenían el mismo peso. He puesto unos valores de los pesos en donde el tercer periodo vale 0,5, el segundo 0,3, el primero 0,2, que es el ejemplo el que les decía. Una empresa que dice que lo que pasó en el periodo inmediatamente, si me encuentro, no sé, en agosto, dice que lo que pasó en julio es mucho más importante que lo que pasó en junio, que sería este, y que sería mayo, es mucho más importante. Entonces vamos a realizar el promedio móvil. Nuevamente, al tener n igual 3, no podemos hacer ninguno de estos 3 valores, ya que no tenemos 3 valores antes de esto. Podemos empezar a partir del periodo 4. Para realizarlo, vamos a crear nuestra fórmula en donde hacemos el primer valor por el valor del peso W. Podemos fijarlo con F4, más el segundo valor por el valor de W del periodo 2 y lo fijamos, más el tercer valor por su respectivo peso. Es como siempre fijado. Cerramos paréntesis, damos enter. Vemos que me dice 1,08. Yo replico la fórmula. Solo para probar podemos hacer clic en el último. Vemos que me coge los 3 últimos valores y eso. Vemos acá yo tenía la gráfica hecha, igual como la hicimos en el video anterior. Vamos ahora a hacer los cálculos de los errores, siempre con la misma fórmula, el valor real menos el valor pronosticado. Replicamos nuestra fórmula y luego el valor absoluto del error para las medidas de desempeño de nuestro pronóstico. Luego vamos a calcular el ME, que es el error medio. Es el
error medio lo calculamos pues con el promedio de todos los errores. Y luego el MAE, que es el error absoluto medio, lo hacemos con el promedio de todos los valores absolutos de los errores. Vemos que me da 0,071. Si recuerdan de cuando hicimos el promedio móvil, este valor del error es menor. Quiere decir que este método es más acertado que el promedio móvil simple. Yo puedo ir probando cambiar los valores de W. Lo importante es que la suma siempre de 1 para ver cómo va cambiando mi error hasta encontrar tal vez uno que sea menor. Vamos a hacer, por ejemplo, 0,25 y 0,25. Vemos que me da 0,7. Quiere decir que este método de pronóstico es mejor que tener 0,2 y 0,3. Como un truco adicional, para no tener que ir buscando manualmente todas las posibles combinaciones de los valores de los pesos y poder asegurarnos que tenemos el valor mínimo posible de nuestro error medio absoluto, podemos crear un modelo en Solver que nos calcule los pesos. Nos vamos a la pestaña Datos, Solver, se nos abre acá la ventana. Nuestro objetivo del modelo va a ser el mínimo valor posible, aquí ya está mínimo, de nuestra celda donde está el MAE, que es el error absoluto medio. Si no saben cómo utilizar Solver, recuerden en la descripción de este video les voy a dejar un link con un video tutorial de cómo utilizar Solver. Entonces, volviendo al modelo, le vamos a decir que queremos cambiar las celdas variables de nuestros pesos, nuestras W, esas serían nuestras celdas variables, y vamos a agregar nuestras restricciones. ¿Cuáles serían nuestras restricciones? Primero, que estas tres celdas tienen que ser mayores o iguales que 0. No queremos números negativos. Nuestra segunda restricción es que las tres celdas tienen que ser menores o iguales que 1, porque son pesos. Y nuestra tercera restricción tendría que ser que la suma de estos tres valores fuera igual a 1, porque son un peso, es un porcentaje. Vamos a cerrar Solver y vamos a agregar acá una celda que sea la suma y calculamos la suma de nuestros pesos. Vemos que la suma es igual a 1. Entonces regresamos a Solver y ahora sí le damos a agregar y le decimos que esta celda tiene que ser estrictamente igual a 1. Aceptar. Listo, ya tenemos nuestras tres restricciones. Le vamos a dar resolver. Vemos que Solver encuentra estos parámetros. Le damos a aceptar. Vemos que tenemos un valor del error de 0,065 de error absoluto medio. No hay una combinación de números que me dé un error menor. Vemos que la gráfica de pronóstico se parece bastante a la gráfica de ventas, quiere decir que mi promedio es acertado, y estos fueron los pesos que me dio. Para el primer periodo, 0,13, no estamos teniendo en cuenta el segundo periodo. En el caso del tercer periodo, 0,86. Entonces ya hemos calculado nuestro promedio ponderado utilizando también Solver para encontrar los valores óptimos de W que nos dan el valor mínimo posible del error. Estén atentos a nuestro próximo video. Hasta aquí llega este método. Ok, chicos. Entonces, a ver, nos vamos a quedar en este método, en el promedio móvil ponderado, ¿ya? Que básicamente estamos diciendo que se le da el peso más fuerte al dato más reciente y el peso más liviano al dato más antiguo, ¿ya? La próxima clase vamos a ver la atenuación exponencial simple, ¿ya? Y nos vamos a quedar acá porque ahora lo que quiero es dedicarle unos minutos a que ustedes me comenten cómo van en sus trabajos grupales. Si tienen alguna consulta, de repente cómo van en la búsqueda de sus empresas, etcétera. O sea, cualquier cosa que pueda suceder respecto a sus trabajos. Quisiera que me comenten, por favor, chicos. Si quieren, levantar la manito, si no, los llamo por grupos. A ver, vamos por grupos, porque de repente no les cuesta un poco preguntar. Vamos al grupo 1. El grupo 1, el coordinador es Francis Lachos, ¿ya? Entonces, Francis, coméntame, ¿está en clase, Francis? Francis, sí está en clase. Coméntanos, Francis,
¿Todo Sí, bien profesor, o buenas tienes tardes. alguna consulta? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, sí, estábamos viendo una propuesta de un compañero que tenía una empresa, pero todavía estamos esperando su respuesta. Ya. Bueno, yo espero que sí. Ujú. Ya, la próxima clase yo sí quisiera que ya me confirme, ¿ya? Como para que estemos un poco más tranquilos, ¿ya? Así que, Gracias, Iván. profesora, quería contactar también a un compañero que todavía no se une ¿Ya? al grupo. Le había hablado, Ya. pero todavía no me envía su número. A ver, ¿quién es? Jordi Eh, Asto, Elías Ledesma. Yay Elías Ledesma. Ok, Yay, por favor, ¿podrías compartir tu número de celular con Francis? Porque ya estamos cerca de la entrega, ¿ya? ¿Lo recepcionaste, Francis? No, aún no, profesora, igual le había hablado al privado. Ah, bueno, Ya. sí. Ok, muy bien. Entonces, por favor, ya le mandas digamos, un mensaje individual a tu compañero Francis para que por favor tome nota de tu teléfono y se puedan comunicar. ¿Ya? Sí, ok, Gracias, profesora, chicos. gracias. Ok, gracias, Nati. Vamos con el grupo número 2, cuya coordinadora es Andrea Martínez. Andrea, ¿estás por ahí? Buenas Andrea tardes, Martínez. profesora. Buenas tardes, Andrea. Cuéntame, ¿cómo van en su trabajo? Bueno, en este caso, tenemos el contacto de una empresa, pero originalmente la habíamos contactado para otro curso. O sea, sí la vamos a utilizar, pero la información de los dos cursos no interfiere con el otro. Entonces, no sé si Ah, si habría algún interviene, problema si trabajamos no con la... interviene, no pasa nada. Si es, o sea, si los temas son diferentes, está bien. No hay problema. ¿Ya? Más bien, lo que sí es que no es una empresa chiquita ni mediana, sí es grande. No importa. Bueno, lo que pasa es que es deseable, pero si no, Eh, no importa. En este caso es una procesadora, por ejemplo, de mandarinas, paltas. En este caso, Está bien. como Está bien. la familia más grande es de mandarinas, o bueno, hay varios tipos, son como 7. ¿Podríamos escoger solo 3? Como que las más vendidas. Eh, bueno, van a escoger las más O- vendidas, sí. Probablemente si es agroexportación, esto van a Ajá. tener que ver, eh, no, si bien no es producción, va a ser empaque, ¿no? Entonces Ajá, ahí sí, sí de podrían envasado, trabajar. empaquetado, Está porque es de bien, está exportación. bien, está bien. Muchas Pero gracias. tendría que ser solo como que de la misma familia mandarinas o podemos escoger mandarina, palta y otro, o No, tiene que ser la solo misma mandarina. familia, solo mandarina, sí, porque si no, lo otro puede ser distinto. De repente tienen tiempos estándares distintos, tienen No, sí, empaques diferentes. lo Es otra preguntaba cosa. porque en este caso la mandarina es el que más tiene. De ahí, palta solo tiene 2 tipos y de ahí mango tiene uno y así. Entonces Bueno, nos quedamos escoja con donde mandarina. tengas por lo menos tres, por lo menos Entonces tres. mandarina. Ok. Eso sería ¿Ya? todo, profesora. Muchas gracias. Ya, muchas gracias a ti. Grupo número 3, Miguel Chauca. Sí, profesora, buenas Miguel, tardes. buenas tardes, Miguel. Coméntanos, ¿cómo va, digamos, tu trabajo grupal? Sí, bueno, con mi grupo, bueno, hemos mantenido contacto con la empresa Tex Group, que es una empresa textil que se encarga de producir la venta de pantalones, camisas o también ¿Ya? pijamas. Bueno, en este caso vamos a buscar, bueno, creo que usted había mencionado el día de hoy los 3 productos con mayor demanda, ¿cierto? Sí, Ya bueno, en ese caso sería lo que hemos avanzado con mi grupo. ya, perfecto, está muy bien, está muy bien. Lo Está bien, importante es que ya tengan empresa y que ya hayan empezado con algo. ¿Ya? Muchas ya gracias. listo, gracias. ¿Ok? Hasta luego. Grupo número 4, Andrea Zúñiga. Grupo 4, ¿está Andrea Zúñiga? Hola, hola Miss. Buenas tardes, ¿me ¿Cómo escucha? estás, Andrea? Buenas tardes. Hola Miss. En cuanto a la empresa, estamos definiendo entre dos. Recién nos responden hoy día ambas empresas, entonces vamos a ver si nos aceptan. Porque, o sea, uno es Chema y el otro es otra empresa más o menos mediana, pero aún no obtenemos respuesta. Supone que hoy día en la tarde nos confirman. Ya, ok. Entonces, en función de eso, tú me vas confirmando, me vas comentando la próxima clase. Ya, ¿Ya? Miss. Muchas gracias. Ok. Gracias a ti.
Grupo número 5, Vanessa Nagamine. Vanessa, ¿estás en clase? Sí, sí, profesora. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, ya tenemos una empresa que nos dio más o menos una respuesta, pero parece que quieren una carta. Pero hemos intentado hablar con el GTC y él nos había comentado que él no realiza cartas. Sí, lo que pasa es que esto va a ser un tema complejo. Yo les recomiendo que hablen con la empresa y díganles que de repente lo que pueden hacer es una declaración jurada, alguna cosa así, porque la universidad normalmente no emite cartas para este propósito, ¿no? Entonces sí por ahí van a estar retrasando su trabajo, ¿ya? Y digo, todos los ciclos nosotros mandamos a hacer este trabajo, o sea que los chicos consiguen sus empresas y no es que les piden normalmente carta, ¿no? A ver, conversen con ellos. Sí, justo me están comentando que anteriormente la universidad le hizo una carta a una compañía de un ciclo pasado y por eso esta empresa accedió, ¿no? Esta empresa que estamos... Bueno, pero que te pase el contacto en todo caso, ¿no? El contacto, o sea, con quién le emitió la carta, ¿no? Porque que sepa yo, normalmente no emiten cartas. De repente en otra sección, ¿no? ¿Ya? Que te pase esa información como para que puedas concluir. ¿Ok? Ok, profesora, gracias. Ya, gracias a ti. Grupo número 6, Nicole Gastelo. Nicole Gastelo. Sí, profesora, ¿me escucha? ¿Cómo estás? Muy bien, Nicole, te Bien. escuchamos muy bien. Cuéntame, ¿cómo van? Bueno, primero habíamos buscado una empresa, estábamos pensando en una empresa que era de guano, porque pensábamos que era una empresa así, solo una empresa de producción de algún producto, pero como Iria mencionó que tienen que ser como de una línea de familias de producto, o sea, tienen que ser varios productos, ¿verdad? 3 productos. Ajá. Porque justo tenía otra opción que era una empresa que hacía productos de acero inoxidable, creo. Está bien, está bien. Podría ser, pero es una empresa pequeña. No importa. ¿Está bien? ¿Podríamos trabajar con esa? Sí, claro. Claro, está muy bien. Sí, entonces creo que sí, justo mañana o pasado mañana creo voy a ir a reunirme para hablar sobre todo eso de la data, porque sí nos dijeron que sí nos podían brindar, pero como que, o sea, para ver qué tipo de información necesitábamos específicamente, quería que vaya que le explique. Y Ya. ahí, o sea, más que todos los datos son de venta y de su producción y de su demanda, ¿verdad? Bueno, mira porque hay digamos, todo lo que se va a presentar en información del curso, ahí tienes el detalle de los presentables, qué es lo que vas a presentar. Entonces, en función de eso, puedes decirle a la empresa, ¿no? Claro. Ok, está bien. Entonces sí, así sea una empresa pequeña igual cuenta, ¿verdad? No importa, claro que no, está muy bien. ¿Ya? Okay. Gracias. Gracias. Muy bien. A ti. Leslie Díaz, por favor, grupo 7. Sí, profesora, ya hemos encontrado una Profesora, empresa. buenas tardes. Buenas tardes, chicos. A ver, sí, cuéntenme, chicos. Ya hemos encontrado una empresa, es una empresa fabricadora de racks, góndolas, todo lo que Perfecto. son herramientas Muy metálicas. bien. Fabrica e importa, ya tiene más de 20 años acá en el mercado. Ya, ok, me parece bien, porque de Ya, alguna manera tienen algo de fabricación. una ¿Ya? consulta. ¿De los 3 productos tienen que ser los 3 productos más demandados o los que nosotros consideramos más interesantes? Lo que pasa es que, a ver, tú necesitas de una misma familia 3 productos y normalmente son los productos más importantes. Puedes hacer una excepción, de repente no es el tercero, es el cuarto, ¿ok? Pero susténtalo. ¿Ya? Ya. Normalmente para eso está Pareto y en función de eso lo trabajamos, pero si hay otro criterio que les ayuda, bienvenido. ¿Ya? Ya, profesora, gracias. A ti. Grupo número 8, Elga Palacios. Mis buenas tardes, ¿me escucha? Hola, sí te escuchamos, perfecto, cuéntanos. Yo encontré un proyecto, pues, es del papá de un amigo, pero él lo tiene en Iquitos. Es acerca de la exportación, es de Iquitos.
Él me ¿Y qué puede tiene? apoyar con los datos, solo que no sabía exactamente si necesitábamos tal vez fotos donde salgamos nosotros mismos o me pueden reenviar fotos de la empresa. Es una No, pero mediana a empresa. ver, chicos, salvo que no tengas otra cosa, o sea, Ujú. porque un trabajo remoto es un tema bien complejo. Si no consigues otra empresa, Ya. en fin, o sea, me justificas. Porque el tema es que, es como que, digamos, la única forma de aprender es ir y preguntar y hacer tus ejercicios y todo. Si te va a mandar todo el trabajo resuelto, pues es otro tema, ¿no? Y la verdad, yo lo que quiero es que aprendan. O sea, por eso es que se necesita que vayan a una empresa, ¿no? Y que aprendan todos. Sí, una consulta. Yo también, no puedo tomarme fotos porque justamente, yo estoy, en provincia, estoy en Trujillo. Sin Ya, embargo, podría ser una excepción en mi caso también porque estoy en el último mes de gestación de mi embarazo. ya. ¿Y qué te Entonces no refieres? puedo Pero salir en las fotos para poder hacer una constancia de que estuve presente en la empresa y en Lima. ya, pero Si a es que ver, llegara a lo que encontrar pasa una es empresa. que, a ver, en el caso tuyo, que Ujú. presentes un certificado médico que no puedes viajar, ¿no? Que sea una situación muy puntual, ya, Sí. ok, muy bien. Tú me presentas tu certificado y lo que sí necesito es que cuando hagan su presentación de su trabajo, ahí en participación, ustedes pongan todo y de ser posible, en alguna de las visitas, que se conecten vía videollamada, entonces tú Ah, ya. participes también. Eso Sí, sí, ¿ya? ya, Entonces ahí me pones evidencia, ya, está bien, está bien. Listo. ¿ya? Ya, Miss, Ok, muchas gracias. gracias a ustedes. Bueno, chicos, acá nos quedamos, nos vemos